nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Saludos a todos, buenas tardes diría yo, y espero que todos se encuentren bien y bendecidos en este día tan especial. Y bueno, hoy en esta hora, como siempre he dicho en las últimas grabaciones que he hecho, tengo el gran honor y el privilegio de presentar a un consiervo, a un amigo, un colaborador, que aproximadamente ya tengo 10 años o más trabajando con él. Y si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás lo tuve en mi podcast, una de las salidas a Las Vegas, Nevada, y estuvo compartiendo con nosotros. Bueno, estuvimos platicando un poco sobre el llamamiento de Dios. Pero bueno, quisiera yo en este día a reintroducir de nuevo a nuestro querido Carlos Santos, que algunos de ustedes ya lo han conocido, quizás otros todavía no, pero le voy a dar el tiempo a Carlos para que él pueda identificarse con la audiencia de nuevo y que nos diga un poco de él. Carlos, el tiempo es tuyo. Buenas tardes, pastor, por la confianza y la invitación. Quiero dar un saludo a todos los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de esta plataforma digital. Yo sé que hay una audiencia muy grande, ¿eh? Así es. Ajá, sí, estuvimos una vez, me recuerdo que estuvimos en Las Vegas. Fue algo espontáneo, como ahorita, muy bonito. Sí. Me gustó mucho. Y agradezco a Dios por la oportunidad que usted me da de poder estar compartiendo hoy esta tarde con ustedes. Y yo creo que va a ser una gran bendición. Así es, para los que apenas están conociendo a Carlos y los que ya lo conocen, bendito Dios. Pero un resumen rápido, Carlos ha estado trabajando conmigo en el ministerio con la juventud y ahora él está desenvolviéndose en varias áreas del ministerio. Precisamente ahora estás ya de maestro, de discipulado, ¿sí o no, Carlos? Sí, correcto. Llegué al ministerio hace 10 años, 11 años creo. El 2012, Ajá. Me parece que llegué 2011, 2012. Me recuerdo que fue un retiro que fuimos allá en las montañas de Big Bear, de Covenant, creo que fue ese retiro. Y desde entonces me enamoré de estar aquí sirviendo. Así es. Y como usted bien lo ha dicho, he estado en muchos departamentos trabajando, primeramente con la juventud. ¿Se recuerda, Sí, pastor, claro. que usted me pidió el auxilio con los jóvenes, servir allá en Inglewood? ¿Se recuerda? Así es. Estuve sirviendo con los hermanos en ayuda de servicio. Después con la juventud, trabajando en los retiros con los jóvenes. De ahí tuve la oportunidad de llevar un programa en la radio también, de Área 21. Es cierto, sí. ¿Verdad? Extendimos me ayudaste en esa área. Mucho tiempo trabajando en la radio con Área 21. Después nos movimos un poco para la general. Estuvimos dando doctrina básica. Estuve como por 4 a 5 años con el hermano Alexis, ¿verdad? Wow. Compartiendo de lo que es el libro de Santiago. Y después el Señor me llevó ahorita a una nueva etapa, lo que es el discipulado de hermanos, de adultos aquí en el ministerio, que estoy como maestro de un discipulado. Y todo el proceso que he pasado aquí en la iglesia ha sido un aprendizaje para mí y un crecimiento a la vez, porque he sentido ese desarrollo ministerial y se me ha dado la oportunidad para poder desarrollar eso lo que el Señor me ha dado. Entonces, para mí ha sido una gran bendición a estar trabajando aquí en el ministerio. Para encapsular en sí lo que es Carlos Santos, y me refiero a la audiencia hoy en este momento, Carlos tiene lo que es el magisterio, es un maestro de la palabra y Dios le ha dado esa virtud para que él pueda desarrollar y trazar la palabra, en la cual lo hace muy bien, les comento. Y bueno, lo tengo aquí al frente y no me va a dejar mentir. Y hasta el día de hoy sigue funcionando en esa área y es un colaborador que, bueno, creo que hay mucho que todavía alcanzar, ¿verdad, Carlos? Yo pienso que esto está comenzando. Así es. De lo que las perspectivas que tengo en el ministerio es para seguir creciendo más, porque de eso se da la oportunidad para poder desarrollar.
Hablando de eso, porque ya estamos hablando sobre el ministerio y el labor que requiere. Ahorita me llegó esta pregunta, Carlos, y quizás, no sé si alguien te lo ha dicho, pero dame a mí el privilegio de decírtelo. ¿Cómo es o cómo ha sido la transición para ti, sabiendo que tú vienes de San Pedro Sula? Allá recibiste tu buena enseñanza, buena palabra a través de Ebenecer Honduras con el apóstol Germán Ponce. Y bueno, en este repertorio hubo una transición en tu vida en la cual ahora estás con nosotros, estás en llamada final. Ya son más de 10 años que has estado ya cultivando y aportando en este ministerio. Pero ¿cómo fue la experiencia tuya, la transición? Porque algo que yo pues tengo que decir es que en cuestión de la doctrina, en cuestión de la parte administrativa, hay mucha similitud con el ministerio Ebenecer y con llamada final. Pero en sí, ¿cómo era tu transición y cuál era la experiencia tuya en transicionarte a lo que ahora estás tú desenvolviéndote en este momento? Muy buena pregunta. Nadie te lo ha dicho, ¿verdad? No, es algo muy personal y sí, tuve la oportunidad, el privilegio de dar mis primeros pasos con el apóstol Germán Ponce en Honduras, que soy originario de Honduras. Claro. Estuve unos años con él, congregándome allá en Ebenecer, de Ministerios Ebenecer en San Pedro Sula, y me enamoré de la palabra, de la enseñanza, de la presencia del Señor, porque de igual manera Ebenecer tiene lo suyo, ¿verdad? Tiene la palabra y la alabanza. Y cuando emigré, vine a este país, yo traía eso en mi corazón, traía ya formado el carácter, tenía esa formación, estaba comenzando en el ministerio, en lo que es el desarrollo espiritual, y tenía esa idea ya en mi mente, tenía esa formación, podríamos decirlo. Cuando vengo aquí a Los Ángeles, no sabía nada del ministerio, pastor. Un segundo, la formación que recibiste allá, estamos hablando de la doctrina básica, que allá le han puesto otro nombre, ¿verdad? Se llaman los corderitos. Okay. Sí, claro, con ellos allá tomé lo que fue para servir, se necesita tomar los corderitos, bautizarse, ¿verdad? Estar bautizado, me bauticé con ellos. Casi todos los requerimientos que se necesitan en el ministerio para ser parte del ministerio y servir. Todo eso yo lo pasé también allá. Sí, claro. Y esa doctrina quedó sembrada en mi corazón porque me marcó. Y bueno, me vine para aquí, emigré para Los Ángeles, California. Y ya estando aquí, pastor, andaba buscando un lugar similar. Algo parecido. Algo parecido a como yo estaba ya acostumbrado a comer, eso espiritual. Y no encontraba. Me recuerdo que fui a una iglesia, pero no sentía esa conexión, no sentía ese mover del espíritu. ¿Cuántos años estuviste ahí en esa iglesia? Como 2 años. Oh, wow. Pero pastor, era nada que ver, ¿verdad? Sí. Era otro tipo de denominación. Era cristiana, pero otro tipo de denominación. Pero no había ese mover del espíritu de esa palabra como yo estaba acostumbrado. Wow. Y curiosamente, yo me recuerdo que en ese tiempo estaba estudiando en Cerritos College y tenía un amigo que era colombiano, se llamaba Snyder. Snyder se llamaba. Suena como ese futbolista alemán. Alemán creo que de Holanda. Holanda, bueno, sus padres. El que transió a los mexicanos en la Copa Mundial, que no era penal. No era penal. No era penal, ¿eh? Bueno, resulta que sus padres le pusieron ese nombre a él. Wow. Por ese jugador. Bueno, mi amigo Snyder, él me dice, ¿sabes qué? Yo me corto el pelo aquí enfrente, porque el college estaba aquí en la Londra, aquí en Cerritos, ¿verdad? Claro. Y enfrente había una barbería. Una peluquería. Barbería. Y yo le comenté, hey, ¿dónde te cortaste el cabello? Aquí enfrente hay un señor que es muy bueno. Y me dice, ok. Y decidí ir a ese lugar. Sí. Y cuando yo llegué ahí, el barbero, cuando me ve, me dice, desde que me vio, me dijo, tú eres cristiano, me dijo. Desde reconoció. Que me vio, me dijo, tú eres un cristiano, me dijo. ¿A cuál iglesia vas? Yo le digo, bueno, aquí voy a una iglesia, pero como que no va. Yo estaba en ese mover, en ese sentir de que quería algo más. Y me dice, ¿has sido llamada final? No, le digo yo, nunca había escuchado llamada final. Sí, una vez cuando allá en Ebenecer llegaron como 2-3 veces el grupo Inspiración. Llegaron,
pero lo conocíamos como Grupo Inspiración, no tanto como Llamada Final. Sí, pues. Entonces me dice, te voy a invitar mañana miércoles, tenemos reunión de jóvenes, y llamó a Jonathan, su hijo que estaba ahí. Sí, claro. Y le dice, Jonathan toca el bajo y él te va a presentar mañana con los jóvenes, con el pastor. Y se hizo tan bonito ese tiempo porque fue lo que dio apertura a cómo yo iba a llegar al ministerio. Pero quiero aclarar algo para la audiencia, porque las casualidades, la verdad, no existen. Dios tiene todo en control. El peluquero y el muchacho Jonathan que acabas tú de mencionar, Sí. ellos obviamente son parientes míos. Correcto. Entonces a mí lo que me asombra es que de tanta gente que hay Sí. en Los Ángeles, Sí, inmenso. ¿cómo es de que en esta peluquería en particular te cruzaste con mis parientes, con mi tío y mi primo Jonathan? Yo creo que en el Señor no hay casualidades, hay propósitos. Y ese fue el inicio de la carrera que yo llevo acá. Fui el día siguiente, llegué al servicio de jóvenes. Sí. Y ahí lo conocí a usted, conocí a los muchachos, a los vatos y todos los líderes que estaban Pero ahí sabes entonces. que oficialmente te conocí yo cuando te llevaron a la oficina mía. Claro. En este caso, nuestro querido Lobato. Nuestro querido Lobato, que fue un domingo o sábado, creo, por la semana siguiente. Ya no recuerdo qué Por ahí día fue un sábado todavía que pasó agarrando un Starbucks, un chai tea latte. ¿Todavía te recuerdas el nombre? Sí, un chai tea latte. Y para los que no han probado el chai latte, se lo recomiendo. Riquísimo. Buenísimo. Primera vez que lo probé con usted. ¿De veras? Fue mi primera. Gracias por mi el primera vez. privilegio. Y desde entonces comencé a venir a Llamada Final. Pero, regresando a la pregunta que usted me hizo al principio, todavía había un attach, a un sentimiento, podemos decir, Sí, claro. a Benecer. Todavía tenía esa nostalgia, Sí, claro. podríamos decir, ¿verdad? De Los tiempos gloriosos. Tiempos gloriosos con el hermano Germán, con la hermana Ninoska de Ponce. Y estaba aquí, pero mi mente y mi corazón estaba todavía en San Pedro Sula, en Benecer. Wow. Es increíble porque... ¿Cómo es eso que uno puede estar en tal lugar lejos de su país, aunque físicamente están ahí, pero la mente está en su país natal? Y yo creo que también en lo secular, pastor. Me imagino que en lo secular ha de haber gente que está aquí y todavía su corazón está en sus países de origen. Palpitando allá, palpitando, ¿verdad? Wow. Extrañando la comida, las costumbres. Pero en mi caso era lo espiritual, ¿verdad? Ok, pero ese sentimiento tuyo, ¿cuánto tiempo duró dentro de ti? Estuvo como meses, años. Como casi 2 años. 2 años. 2 años. Estaba aquí, pero extrañaba Ebenezer. Uh-huh. Entonces, aunque como usted bien lo dijo, la palabra era muy rica, era similar, la alabanza. Es un ministerio hermoso. Y sí, no había nada que podríamos decir extrañar de allá, pero algo en mí tenía esa conexión. Mi corazón estaba todavía ligado, podríamos decirlo así. El cordón umbilical. Ahí ya estaba todavía. Pero un día la pastora Marta, ella hizo un evento de intercesión que lo hace cada año en octubre. Wow, ok, sí. Invitó al apóstol Germán Ponce. Y yo dijo, bueno, ya tengo mucho tiempo de no verlo, esta vez voy a tener la oportunidad de ir a verlo. Sí. Y se dio la oportunidad. Me recuerdo que estaba ahí sentado donde se sienta el apóstol. Y yo le dije, pastor, me gustaría hablar con usted. Entonces se acercó conmigo y estuvimos hablando un poco de la iglesia allá en Honduras. Sí, claro. Comentándole, ¿verdad?, cómo se originó todo, cómo comenzó los locales que había estado allá. Y entonces, pero él me dijo, mira, Carlos me dijo, te voy a decir algo. ¿Tú te congregas aquí? Sí, le digo yo. Y volteó su cara hacia atrás y miró que estaba usted ahí y el apóstol. Y me dijo, ¿ves estos 2 hombres que están ahí? Sí, le digo, desde hoy en adelante te pido que los apoyes a ellos. Qué y tremendo. Sentí, pastor, como que algo cortó en mí. Sentí como que llegó un ángel, agarró las tijeras y a cortar el cordón. Cordón umbilical espiritual y tal vez podríamos decir como una delegación apostólica. Wow, qué porque tremendo. era un apóstol que me estaba diciendo, Sí, desde claro. hoy en adelante, apoya a estos 2 hombres que están aquí. Qué Que era tremendo, usted Carlos. y el apóstol Otto. Wow. Entonces yo sentí, ahí como que ahí dejé vencer atrás. Ahí yo me empecé a enamorar de Joel 2.1, de la visión de Joel 2.1. Y empecé a servir, a meterme ya, incluso fui a tomar doctrina básica, aunque yo la había tomado de Benecer, la vine y la tomé aquí también.
y me empecé a enamorar de la doctrina. Hay dos cosas que quiero notar que acabas de decir. Una es que en el momento que se te dio esa delegación apostólica, ¿ahí tú sentiste que se te fue ese sentimiento? Lo sentí. En ese momento sentí como que me desligó de algo. Que algo fue arrancada de tu corazón. Es difícil explicarlo, pero sentí como que tenía algo en mí y se me quitó. Wow. Se me quitó. Yo sentí que esa era una liberación, podríamos decirlo así, que el apóstol Germán, estaba diciéndome a mí, me recuerdo que puso la mano en el hombro y me dijo, desde hoy en adelante, apoya a estos dos hombres. Increíble. Y ya, cuando él se fue, no sentí nostalgia ni que se iba, sino que... Fue una transferencia ministerial. Ministerial, correcto. Y desde entonces, pastor, me empecé a involucrar aún más en cuanto a la doctrina. Ok, quiero decir algo de esto, porque ahorita que toques este punto, la verdad, a mí me asombró y me agradó que a pesar de que habías tomado ya las clases, el currículum de los corderitos allá en Honduras, de Benecer, Honduras, pudiste tú mostrar la sencillez y la humildad de tomarlo otra vez acá. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque a veces en nuestra carne, en nuestra humanidad, a veces uno puede ser muy soberbio, muy altivo, diciendo, pero ¿para qué lo voy a tomar si ya lo tomé en tal ministerio, en tal instituto bíblico? ¿Para qué tomarlas? Y a veces muchos usan ese pretexto, esa excusa, para usarlo como un atajo a los avances de Dios. Pero en tu caso, me asombró, Carlos, esa vez que me dijiste que ibas a retomar los cursos. La verdad, eso reveló mucho de tu personalidad, de tu carácter y más que todo de tus valores. Y creo que eso es algo que se debe de amplificar y se debe de testificar como lo vas a hacer ahorita en este momento. La verdad, yo quedé impresionado, Carlos, cuando me dijiste, pastor, voy a tomar la doctrina básica. Sí, fue un momento muy hermoso. Bueno, podemos hablar varias cosas aquí. Sí, claro. Uno, pastor, porque la razón que yo decidí tomarla, aunque ya la había tomado en Honduras, que son casi similares, nomás el que cambia es el nombre, porque es corderito y aquí doctrina básica. Claro. Pero yo entendí de que las visiones son diferentes. Por ejemplo, la visión en Benecer es diferente por la geografía, las personas. La visión que le tiene el apóstol Germán es totalmente diferente a la que tiene el apóstol Otto René Zurdia. Entonces yo entendí eso. Si yo quiero apoyar a un pastor, tengo que saber cuál es la visión del pastor. Entonces, la doctrina básica es la base de la visión del ministerio. Sí. Entonces, si yo comienzo aquí en este ministerio, yo tenía que tomar la decisión de engendrarme de esa visión del apóstol de esta misión. Y yo tenía muy claro eso. Wow. Entonces, yo quiero saber qué es Joel 2.1. Entonces, voy a empezar con doctrina básica. Wow. Ya no es Benecer la águila, lo que representa el ministerio de ellos, sino voy a... Y el eslogan de ellos es prosperados por la palabra. Sí, es representado una águila. Mientras que aquí en llamada final es, ¿verdad? Es el pacto de paz y prosperidad. Joel 2.1 de sonar trompeta, pero es una palomita. Claro. Son dos cosas muy diferentes, dos visiones diferentes, dos tipos de países diferentes, dos tipos de personas diferentes, congregaciones diferentes, todo es diferente. Y yo para poder asimilar, engendrarme de esta visión, tenía que tomar doctrina básica. Wow. Punto número 1. 2, como usted bien lo dijo, muchas personas batallan con el orgullo, pastor. Sí. Porque yo fácilmente le he dicho, ¿sabes qué, pastor? Yo ya tomé las clases, si quiere promuévame, póngame de... Incluso recuerda que tuvimos discipulado de póngame jóvenes. Póngame ya de gerente aquí, de ¿verdad? Coordinador de coordinadores. No, yo creo que el Señor Jesucristo nos da una lección muy hermosa donde dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Sí. Y la humildad, pastor, es algo que se aprende, no se gana. No hay ningún instituto ni escuela que te enseñan, este es el diploma de que eres humilde. No, se aprende. Sí. Es aprendido. Y entonces yo lo aprendí mucho de mi pastor, en ese entonces, el hermano Germán, que es un hombre muy humilde, muy sencillo. Le voy a llevadero, una anécdota, común y corriente. Con todos. Una anécdota que él nos contaba a nosotros, que una vez en un retiro de pastores de Benecer, que estaban todos exponiendo los pastores los temas que daban, ¿verdad? Para los pastores. Sí. Y pues ya sabemos que hay pastores que ya están en lugares muy altos, como el apóstol Sergio, el hermano Germán, y varios, por nombrar varios, ¿verdad? Sí. Las águilas. Las águilas grandes, ¿verdad? Claro. Y le dieron la oportunidad a un pastor
de que nadie sabía quién era, pero era de la misión, deben de ser, de dar también, compartir las clases para los pastores. Un tema. Y me llamó la atención que el hermano Germán estaba tomando notas de ese pastor que nadie sabía quién era. Pero lo que él decía, esto me va a servir a mí para un mensaje. Impresionante. Siendo el apóstol Germán Ponce, siendo ya un pastor, lo que él era ya, lo que él es, estaba tomando nota de alguien más que no sabíamos ni quién era, que era un consiervo de él, pero a la vez usted puede ver la humildad de un hombre que con todo lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha revelado, se tomaba el tiempo para anotar, tomar notas de alguien más y aprender, y decía, esto me va a servir en un sermón, en un mensaje. Impresionante. Es una anécdota que él nos contaba y él nos enseñaba la humildad. Entonces yo pienso, pastor, que la humildad tiene que caracterizarlos a nosotros como siervos del Señor, así como el Señor Jesucristo lo fue. Carlos, la humildad nos lleva lejos en el Señor. Y eso es algo que muchos, hablando ya del cuerpo de Cristo, de todos, generalizando la plática, no estoy yo señalando a alguien en particular, pero creo que hay una generación que ha subestimado la humildad y no se han dado cuenta lo poderoso que es y lo que es capaz hacer en la vida de uno cuando uno muestra esas actitudes, como acabas de mencionar el apóstol Germán. Yo no sabía de esto. Sí, ahora que me estás contando, eso es una perla que ahora me lo guardo y de un momento lo voy a también aplicar en mis sermones. Claro, sí, porque a veces cuando ya estamos ejerciendo el ministerio como pastores, creemos que no necesitamos de nadie. Y realmente sí necesitamos, porque Él nos enseñó esa sencillez de corazón que Él tiene. Y eso me caracterizaba mucho a mí porque lo vi de Él, lo aprendí de Él. Y cuando llegué aquí al ministerio, yo me doy cuenta que el hermano Otto también es un hombre muy humilde, un hombre sencillo de corazón. Entonces es algo, pastor, que se aprende. Wow. Que entonces, si el apóstol Otto, nuestro pastor, él es un hombre sencillo, humilde, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué si nosotros tenemos una posición en una parte del ministerio, por qué debemos maltratar las ovejas o dañarlas si no debemos aprender nuestro pastor? De Así la humildad es. que él tiene, ser sencillos, ¿verdad? Entonces, eso fue una de las cosas que, como yo traía eso en mi corazón marcado, que él había formado el carácter en mí, yo lo practiqué aquí también, porque voy a tomar las clases de doctrina básica. Wow. Y le cuento que como ya tenía 2 años, ya muchos me conocían, conocían de mí, que trabajaba con usted. Incluso el maestro de doctrina básica en ese entonces se sorprendió cuando me vio y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Hasta el mismo instructor. El mismo instructor Carlos, estaba ahí. ¿qué haces aquí? Me dijo, ¿sabes? En medio de la clase, cuando me vio, no me había visto. Yo estaba en medio de la clase, en medio de todos los estudiantes. Ajá. Y me vio y me dice, ¿qué haces aquí? Paró la clase y me dijo, ¿qué haces aquí? Pues tomando las clases como todos. Ponte de pie, me dijo. Bueno, me puse de pie. Y me dijo, miren, él es Carlos Santos. Cualquier pregunta en la clase, hágansela a él. Qué tremendo. Le digo, no, usted es el maestro. Cualquier pregunta, hágansela a usted, le digo. Wow. Pero incluso el maestro de esa clase me dio el honor, ¿verdad? De que él reconoció. Pero eso es lo bonito. Cuando uno entiende lo que es la humildad, ¿verdad? Nunca hay que subestimar a los demás. Porque sepa mucho, sepa menos, siempre hay que tratar de ver a los demás como mayores que nosotros. Si se equivoca, pues ayudarles a corregirlos. Y yo, la verdad, eso fue primero tomar la doctrina básica como para poder entender la visión del apóstol de Joel 2.1. ¿Qué es Joel 2.1? Y ahí está en toda la doctrina básica. Todas las clases que tuvimos, las 16 clases, habla del ministerio, en lo que cree el ministerio. Y después de eso, pues siguió lo que fue el libro de Santiago. Fue un libro muy impactante para mí, con nuestro hermano Alexis, que hoy es coordinador de los obreros. Claro. Nos dio esa clase y me impactó mucho. Wow. Y cuando el hermano Alexis estaba dando esa clase, algo en mi corazón me dijo, tú un día vas a estar aquí dando estas clases en doctrina básica. Wow. Yo nunca imaginé que era Santiago. Sí. Y medio comencé las clases en Tabernáculo 1, porque estaba Tabernáculo 1, cuando uno de los coordinadores se acercó a mí y me dice, ¿sabes qué? El Señor puso en mi corazón de que tú nos ayudaras aquí en el departamento de doctrina básica. Wow. Y entonces me integré al departamento de doctrina básica y empecé con Alexis, con nuestro hermano Alexis, que trabajamos juntos casi como por 4 años. ¿4 años? Con Alexis, solo con él, compartiendo lo que era el libro de Santiago. ¿Cómo ha ido tan rápido el tiempo, Carlos? Sí, pastor.
¿Se recuerda que le pedí permiso a usted que me diera la bendición Sí, para ir a dar doctrina básica? Pero cuando esa noche que hablamos, yo pensé que el tiempo, tu participación con el departamento, yo pensé que solo era de 2 años. No. ¿Pero eran 4 años? Sí, 4 años. Wow. Ahora, quiero tocar otro punto sobre esto, porque ahí vemos el desempeño, cómo el Señor te abrió puertas, pudiste desarrollar muchas amistades, hermanos en la fe, pero también quiero también notar que no solo dentro del ministerio se te abrieron las puertas, sino también está nuestro querido hermano Willy, que tiene un instituto bíblico. Sí. Cuéntanos cómo se dio eso, porque también fue una puerta grande para tu desarrollo. Claro, yo me recuerdo que con el maestro William Paredes, que es el director del Instituto el Teológico Emmanuel, que está localizado en Los Ángeles, por medio de Christopher y Rosita, que eran parte también del comité de los jóvenes con que estábamos trabajando entonces. Le comenté, fíjate que tengo el deseo de estudiar un poco de teología porque siempre me ha gustado saber más, estudiar más. El que deja de estudiar y de aprender, ya dejó de aprender. El que deja de estudiar, deja de aprender. Y yo dije, ok, voy a buscar un lugar donde poder seguir desarrollando mis conocimientos teológicos. Sí. Y llegué por medio de Christopher. Cuando llegué por Christian y empecé a escuchar al hermano William, me gustó mucho porque aunque era un instituto bíblico, era cristocéntrico, ¿verdad? Entonces empecé a tomar las clases con él y de igual manera él vio en mí el potencial como maestro y me empezó ¿cómo se llama? A recomendar con los pastores. Qué tremendo. Que estaban asistiendo al instituto porque por la razón de que aquí en el estado de California requiere que los pastores tengan un diplomado en teología por mínimo. Una credencial. Una credencial que tengan. Entonces el hermano William ayuda a los pastores que ya están ejerciendo su pastorado. Wow, qué bonito. Para que complementen sus estudios teológicos y puedan presentar una credencial de que son personas capacitadas y que tienen la educación para poder estar ejerciendo el ministerio. De igual manera, ahí yo empecé a conocer mucho más pastores. Y entonces, pero a ellos les llamaba la atención mucho lo que yo había puesto en mí. Y me recuerdo siempre que cada vez que comenzaba la clase, siempre había la participación de un alumno para dar un pensamiento de 10 minutos. Y eso era obligatorio. Había una lista en la clase. Al inicio de cada clase. Antes que el hermano William Paredes, el licenciado William, tomara la clase. El tiempo. Había un calendario donde un estudiante, éramos como 60. Ajá. A mí me tocaba cada 2-3 meses, pero cada lunes había un estudiante que tenía que exponer 10 minutos. Dar un discurso. Sí, más que todo era para ir desenvolviéndose, perdiendo el temor y todo eso. Resulta, pastor, de que el maestro William miraba la lista y resulta que el estudiante que le tocaba ese día no iba. Entonces tenía el hermano William la costumbre, que él siempre decía, todo obrero, todo estudiante del instituto, todo que viene aquí, mínimo tiene que tener 3 enseñanzas en su mano. Ya listas. Ya listas. Como un estudiante de un alumno de un instituto bíblico, ese era un requisito primordial. 3 enseñanzas o prédicas listas. Wow. Entonces cuando por X razón el alumno, yo diría que porque le daba temor, no iba. Se rajaba, llegaba tardecito o llegaba la semana entrante. O llegaba la semana entrante porque perdía sus puntos. Porque esos puntos iban cuando, digamos, a la hora del examen, usted sacaba 65. Esos 5 puntos le ayudaban a pasar su clase. Entonces eran puntos. Entonces muchos lo hacían, otros como que se rajaban, como dicen, se iban, ¿verdad? Sí, pues. Y bueno, el hermano William, cuando no llegaba el estudiante, porque eso era a las 7, se levantaba y volteaba a ver para atrás y seleccionaba a cualquiera de los que estábamos ahí. Wow. Y todo el mundo señalaba para Carlitos. Todo el mundo, Carlos Santos. Todos Carlos Santos. Y me decía, bueno, los puntos de aquel te los voy a dar a ti, sé que pasa vos. Y pasaba. Y era un deleite para mí. 10 minutos era solo decir bienvenidos y dar la hora, el tema de lo que iba a hablar. Y para mí era tan difícil porque... Pero ¿sabes qué, Carlos? Perdón que te interrumpa. Sí. Yo también soy de esa enseñanza, de esa escuela. Yo recuerdo en mi adolescencia, aún mi padre me inculcaba, hijo, ten algo ya listo, preparado, porque en cualquier momento, en cualquier oportunidad que se te dé, tienes que aprovecharla. Y eso me
a mí me selló diciendo, bueno, uno tiene que estar preparado. Correcto. Por cualquier momento. Si Dios nos llama a este labor, no es para rajarnos. Claro, no, para nada. Eso entonces, es de valientes. Entonces quiero hacer el paréntesis con eso. Sí, porque soy de esa escuela como tú. El licenciado William, el maestro William, nos inculcaba mucho eso. Todo estudiante de la universidad, del instituto, tiene que tener mínimo de 2 a 3 enseñanzas. Wow, mínimo. No 1, 2 a 3. Entonces, yo pienso, pastor, que todo aquel que camina en este evangelio, de igual manera, donde estemos, yo creo que tenemos que estudiar la Biblia y tener por lo menos un pensamiento. Porque si usted llega a un familiar que no son cristianos y le dice, aquí está el cristiano que nos comparta algo. Entonces imagínese qué vergüenza no tener nada que compartir. Pero ¿sabes qué? Se ha corrido la noción con aquellos que se están desarrollando en esta parte del magisterio, la predicación, etcétera. A veces piensan que la preparación tiene que ser una noche de un papel académico, un papel ya con su tesis, de 50 páginas, cuando ese no es el caso. De ninguna manera. Pero a veces yo entiendo, lo que me hace entender es por los nervios, el temor. A veces no saben cómo conllevarse, preparar un bosquejo quizás sencillo, pero que tiene una linda profundidad. Yo creo que nuestra responsabilidad como cristianos es leer la palabra. Así y es, el claro. Señor es una fuente de agua viva que el Señor te va a dar. Tú pides la revelación, entendimiento, y el Señor te va a dar la sabiduría para entender la palabra. A veces somos irresponsables, no estudiamos y queremos que el Señor nos recuerde, pero si no hemos estudiado nada, no lo va a recordar. Claro. Pero como estudiantes de un instituto, nuestro machete como es la Biblia. Sí, claro. Entonces tenemos que estudiar la Biblia. Pero regresando, entonces cuando el alumno no llegaba, todos señalaban a Carlos Santos. ¿Y tú subías con...? Yo siempre daba mis 2, 3 sermones, no sermones, pero mis pensamientos los tenía ahí. Y yo decía, bueno, los puntos de fulano me los van a dar a mí. Y entonces los exámenes siempre acababan 90, 95, pero me daban no solo 5 puntos, a veces hasta 25 puntos. Porque habían 5 que se rajaban y no llegaban y me los ponían a mí. Y esos puntos me servían muchísimo a mí, pero no solo eso, adquiriste esa experiencia. Experiencia. Y conocí muchos pastores que me invitaron a predicar a sus iglesias. Bueno, hay uno de muchos que conoces que tú me llevaste hace un tiempo atrás a predicar. Al pastor Jorge Barrera, que está en el Dios Valle. Bendiga a nuestro querido consiervo hermano. Qué linda iglesia, lindo grupo de alabanza, la congregación. Sí. Y la verdad, si no fuera por ti, ese contacto, creo que nunca hubiera conocido esa obra. Y ese es uno de los muchos pastores, porque fueron, yo creo, como unos 5 pastores que invitaron a sus iglesias para ir a compartir. Porque ellos miraban algo en mí, miraban algo del Señor en mí. Wow. Pero todo lo que sé, todo lo que he aprendido es por los pastores que he tenido, en este caso el hermano Germán y el apóstol Otto. Sí, claro. Hemos sido engendrados por ellos y esa es la doctrina que nosotros los comemos. Y lo que comemos eso es lo que vamos a dar. Entonces a ellos les llamaba mucho como la manera de la exposición de la palabra, ese sabor que la gente quedaba picada. Carlos, ven a predicar tal día en mi iglesia. Sí, al final de la clase con el hermano William, fíjense que el hermano William siempre tenía esa amabilidad, podemos decir, que él siempre presentaba. Hermano Carlitos es un miembro activo con los jóvenes de la llamada final, trabaja con Pablito. Siempre siempre lo mencionaba, siempre. Muy cariñoso. Muy cariñoso y reconocía, ¿verdad? La labor que yo estaba haciendo aquí en el ministerio, igual que Cristian. Entonces, sí, claro. Entonces salieron muchas oportunidades de salir a predicar y me di a conocer. Y pues recuerdo que yo le pedía permiso a usted y siempre que llegaba a una iglesia que no era afiliada al ministerio me presentaba como miembro de llamada final, les daba la salud del apóstol y de su persona. El protocolo. El protocolo, sí, pues recibo un saludo de nuestros pastores. Entonces, pero eso, pastor, abrió muchas puertas en mi vida. Entonces, si usted se da cuenta que eso, la enseñanza me llevó a seguir creciendo y expandirme aún más a otros ministerios que no son afiliados al nuestro. Qué tremendo. Ahora, no solo te desarrollaste en el ministerio, en la enseñanza, Carlos. Cuando yo te conocí también, te conocí como soltero. Oh, sí. Y ahora, dentro, pues, tu casa paterna, Dios también te ha dado tu ayuda idónea.
Dios ha sido misericordioso. Dice la palabra del Señor que el que encuentra esposa encuentra el favor del Señor. Y no cualquier esposa, sino alguien piadosa, temerosa. Y obviamente he visto el buen fruto de tu amada también, lo que ella ha contribuido en el ministerio. Paula, mi amada esposa, es una gran sierva, es mi complemento. Wow. La verdad que el hombre que no está casado, yo pienso que no está completo todavía. Sí. Serví en mi soltería, estuve sirviendo mucho al Señor, pero llegó un tiempo donde llegó el tiempo de casarnos, el tiempo de formar un hogar, una familia. Sí. Y es difícil, fíjese, pastor, porque como joven la pensamos mucho y máximo cuando ya estamos ya de edad un poco madura, ya de 35 años, sí, como claro, que la pensamos, pero se dieron las cosas, Dios fue poniendo todo en orden y pude llegar al final al matrimonio con mi amada esposa, que es Paula Santos. Wow. Y como usted me lo dice, una mujer muy piadosa, una mujer temerosa del Señor, la verdad que es mi complemento, podríamos decir. Hasta en los caracteres, ¿verdad? Que somos diferentes. Pero lo que muchos no conocen todavía es que ustedes se conocieron en la doctrina básica, ¿sí o no? Correcto, correcto. En esa doctrina básica, cuando comencé a tomar las clases, yo me la encontré a ella. Wow. Ella, desde que me vio, se enamoró de mí. ¿Quién es este güerito con ojos verdes? Se enamoró de mí. Yo, ay, que somos tan malos los hombres. Yo no me acordaba de ella. Wow. Porque me recuerdo que en ese tiempo estábamos trabajando el retiro de jóvenes. Sí. Y se acercó ella al final de la clase y me dijo, yo necesitaba información de retiro de jóvenes. Yo no sabía quién era ni me acordaba de su nombre. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? No, le digo yo. Somos compañeros en doctrina básica. Ay, Señor, perdóname. Y ya, pues, le pedí su número de teléfono y desde entonces empezamos ya a platicar. Ajá. Pero sí, en doctrina básica fue donde nos conocimos. Ahí fue el encuentro que tuvimos, que el Señor nos permitió poder encontrarlos ahí, ¿verdad? Fue una bendición, pastor. Fue una gran bendición y el Señor hasta ahorita, ya llevamos ya más de 2 años casados y ha sido, yo pienso que la mujer es para alguien que quiera crecer emocionalmente, espiritualmente, en todos los aspectos de la vida, necesita pues esa ayuda idónea. Yo siempre lo he comparado, Pastor Pablo, de que me recuerdo mucho la historia ya cuando José tiene el sueño donde él ve, dice, al sol, la luna y las estrellas. ¿Verdad? ¿Se recuerda, pastor, en ese sueño que él tuvo? Y basándolo a ese principio, ¿verdad? Tomando eso como una figura, la esposa es la luna. Porque él dijo, ¿verdad? José dijo, la esposa era su mamá. Sí, claro. Y el sol era su padre. Entonces, basando en ese principio, podemos decir que su esposa y mi esposa es la luna. Y nosotros somos el sol. Ahora, lo cardíaco, como que me dice aquí, decía el hermano Germán, lo canijo, como dicen los mexicanos, lo cardíaco, como dicen allá en mi país, es de que la mujer va a reflejar lo que es el esposo. Wow. Entonces, qué luz, qué brillo le estoy dando a mi esposa? Sí, pues. Porque si tomamos esa figura, ese principio bíblico de ese sueño que tuvo José, mi esposa es la luna y ella va a reflejar lo que yo soy. Cómo yo la trato, cómo yo la amo, cómo la estimo, cómo la quiero, cómo la cuido. Entonces, yo puedo identificar muchas lunas que andan apagadas porque no les dan amor y no las atienden o no las cuidan, no le dan ese cuidado. Sí, claro. Entonces, mi esposa es esa luna. ¿Sabes qué? Y es el reflejo mío. Ahorita que acabas de mencionar cómo se conocieron en medio de esas circunstancias, la verdad que los conectes que Dios hace no lo podemos limitar o restringir en un solo lugar, porque en un currículum del ministerio que tú te habías registrado para refinar más tu fundamento, ahí también el Señor presentó a tu amada. Claro. Entonces es impresionante cómo Dios trabaja de maneras tan distintas. Es misteriosa y mire, pastor, todo se acomoda. Los que ya estamos casados, para que el matrimonio, para que tú te conocieras con tu pareja, con tu esposa, el Señor tuvo que mover tantas cosas que del principio del mundo, creo que porque tanta gente que
tuvieron que pasar y conocer y llegar hasta ti es algo misterioso. Sí. Porque Dios trabaja de esa manera. Si una persona que se hubiera movido de la ecuación no llega al matrimonio. Una persona de esa ecuación. Pero como Dios es perfecto en sus planes y logramos tener esa conexión, los unimos y hoy estamos ya más de 2 años casados, felizmente casados. Y sirviéndole al Señor. Ella sirviendo al Señor, ella apoyándome mucho en los discipulados que estamos haciendo ahorita aquí en Downey y ella sirviendo aquí en la radio, como usted bien lo sabe, en Radio Sion. Hablando ya de los discipulados, hemos recibido buenos informes, un buen reporte del discipulado donde tú estás enseñando, creo que en la ciudad de Downey. ¿Sí? Correcto, ¿no? sí. Y ha crecido ese discipulado, lo que me han comentado. Sí, pues gracias al Señor. Y les cuento la historia cómo comenzó eso, no es que tenemos tiempo. Sí, tenemos todavía un tiempo, unos sí, minutos claro, más. dale. Resulta que ese discipulado, el Señor usó muchas cosas, a veces inauditas, a veces no comprendemos, unas quesadillas. Okay. Unas quesadillas. Dios es tan simple a veces y tan misterioso, no necesita que un ángel del cielo venga. Mi esposa compró unas quesadillas y se le olvidaron aquí en la radio y Sandrita, que es compañera de trabajo, se la llevó para su casa y le dijo, Pablito, olvidaste tus quesadillas, aquí las tengo en mi casa. Entonces le digo, ok, le voy a decir a mi esposo que pase recogiéndolas. Y entonces, al final que fui a un appointment del dentista, que está cerca de ahí donde vive Sandra, aquí en Downey, pasé por las benditas quesadillas. Pero cuando entré a la casa de ella, algo me dijo, este lugar está especial y está diseñado para un discipulado. Wow. Entonces yo le dije a Sandra, ¿alguna vez tú has considerado abrir un discipulado? Oh, sí, me dice, la verdad tengo ese deseo en mi corazón de abrir mi casa. Ok, pues sería bueno. Entonces lo dejamos así. Sí. Resulta que para ser maestro, estar maestro de un discipulado, aquí unos requisitos es tomar las clases de maestros. Uh-huh. Y en ese entonces, años atrás, hace 4 años, yo ya había tomado las clases de maestro con el hermano Renderos, Reinaldo claro. Renderos. Un hombre excelente. Excelente, un hombre muy noble, un hombre digno. Sí. Tomé las clases con él, me gradué, pero no ejercí lo que es el ministerio de la enseñanza como maestro discipulado, sino que me mandaron como asistente por un tiempo a Hawthorne, a una ciudad que está aquí cerca, auxiliar. Pero la razón por qué no entré de lleno fue porque teníamos discipulado de jóvenes. ¿Ustedes recuerdan? Sí, me acuerdo. Entonces no quería estar dividido pues, en 2 áreas porque sería muy difícil servir eficientemente. Sí, claro. Entonces yo le dije al hermano Rendero, ¿sabe qué, hermano Rendero? Le dije a mi coordinador, de que iba a estar apoyándolo usted con los discipulados de jóvenes y más adelante cuando se dé la oportunidad voy a servir con la iglesia y con los adultos. Y él gustosamente me dijo, no, pues es lo mismo, es parte del ministerio. Apoya a Pablito. Entonces seguí con usted y hice un lado lo que es el discipulado. Sí, 4 o 5 años después, resulta lo de la quesadilla y el Señor vuelve a poner ese sentir, ese deseo en mi corazón de volver a activar los discipulados. Uh-huh. Y me recuerdo un coordinador, Gustavo Agustín. Sí, claro. Me dijo, un día terminando el servicio, un domingo, bueno, vos, ¿y cuándo vas a dar clases de discipulado? Uh-huh. Le digo yo, no sé todavía. Hay que encontrar el lugar, pero yo ya sabía el lugar. Encuéntralo, me dice, para que comiences otra vez a dar clases de maestro discipulado. Qué bonito. Y todo se fue dando. Todo se fue dando. Y le hablé a Agustín, ¿sabes que hay una casa aquí en Downey? Entonces, si tú gustas, podemos comenzar ahí. Y comenzamos a abrir en julio 22 del año pasado. Comenzamos nuestro primer servicio ahí. Abrimos la casa y hemos visto la mano del Señor. Evidentemente es el Señor que está en ese lugar. Yo creo que el respaldo de Dios ha sido evidente y hemos crecido en gran manera. Ahorita ya se acercó mi coordinador, el hermano Reinaldo, que dijo que va a multiplicar el grupo, va a hacer otro discipulado del mío, porque estamos llegando a 40, 45. Entonces, cada vez que pasa cierto número es cuando... Sí. Lo que se hace es que, digamos, de mi asistente, en este caso que es Iván Romay, un siervo del Señor, un muchacho, un buen hombre. Uh-huh. Él se va a encargar de un grupo y yo me voy a quedar con otro grupo. Qué bonito. Y seguirlos multiplicando. Pero yo deseo que todos los discipulados pasen lo mismo, que se multipliquen, que mi responsabilidad como maestro pastor es formar el carácter de Cristo
en cada discípulo que llega a este discipulado número 55, que estamos aquí en Downey. Wow, qué bonito. ¿Y los días son qué? Los días lunes, de 7 a 9, lo estamos reuniendo aquí en Downey. Y la verdad que me encanta ver la gente. Y una de las cosas que yo puedo ver es que la gente tiene hambre también de aprender. Wow, qué bonito. Y a mí me apasiona enseñar. Así que es un momento muy propicio donde, como le dije anterior, aquel que deja de leer, de aprender, hasta ahí nomás para. Tenemos que estarlos actualizando, leyendo, visitando discipulados para seguir creciendo, madurando el carácter de Cristo en nosotros. Y eso yo creo que todo aquel que tenga ese deseo de aprender debería visitar un discipulado. Es muy fabuloso, es hermoso, porque ya tomaste doctrina básica, lo que es la base, lo que es lo que queremos con ministerio, pero también tenemos que seguir creciendo, madurando en la fe, creciendo, avanzando esa madurez. Y los discipulados, pastor, son muy bonitos porque están en las casas, tenemos la comodidad del hogar. Claro. Y las buenas comidas después también. Las comidas que hay. Ya he visto fotos. Las comidas que hay. Este discipulado que pasó ahorita, este lunes, hubo mucha abundancia de comida. Fue ayuno y oración, pero cerramos con un banquete. Wow, la verdad que qué bendición, Carlitos. Y bueno, quiero avanzar un poco más ya que estamos llegando a la culminación del tiempo. Pero hay otra cosa que quiero yo que nos digas, que la verdad que cuando yo me enteré, me trajo mucha alegría por ti. Cuando tú llegaste a este país, ya tenías un buen tiempo de no ver a tu madrecita, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos años eran que no las habías visto? Yo llegué a este país en el año 2007, enero 2007. Ajá. Y eran casi 14 años. 14 años de no ver a tu madrecita. Por ahí. Cuando yo me enteré hace unas semanas atrás que le otorgaron la visa a tu madrecita y que estuvo aquí ya para verte, yo dije, bendito Dios, gracias Señor por tu fidelidad, porque llevabas tantos años de no verla. Y una cosa es verla virtualmente y otra cosa es tenerla ya de frente. ¿Cómo era esa experiencia para ti? Oh, pastor, fue algo muy emocional. Porque yo creo que aunque ya somos hombres casados, sí, claro, hombres grandes de edad, pero tu madre, tu mamá, nunca deja de ser tu mamá. Sí, claro. Ella es tu mamá. Y entonces sí tenía esa deficiencia, podríamos decir, ese vacío de no poder ver a mi mamá por cuestiones legales. Sí, claro. Yo estoy en el proceso y no podría salir del país todavía. Y mi mamá que aplicar por una visa en nuestro país, pastor, y que se la aprueben. Difícil, es muy difícil, muy complicado. Pero el Señor en su fidelidad me permitió ver a mi mamá después de 14 años. Vino esta Navidad pasada, en diciembre, estuvo aquí con nosotros el 24, todo este fin de año. Y la pude disfrutar después de tantos años de no verla a ella, poder abrazarla, pastor, besarla. Es como que el Señor llenó ese vacío emocional en mi vida. Entonces, la disfruté, compartimos juntos, contamos anécdotas cuando estaba pequeño, cómo nací, incluso cosas que yo ni sabía cuando era niño, estuve platicando con ella. Entonces pude ver, como usted bien lo dijo, pastor, la fidelidad del Señor. Sí. Ahí, Dios recompensa a sus siervos y Él honra a los que le honran. Y la verdad fue un milagro, la verdad fue algo tan maravilloso de que mi mamá fuera aprobada su visa y poder venir a este país y poder abrazarla fue algo que no tiene precio. Hablando del amor de una mamá, llegó a un país desconocido para verte y me imagino que se asombró cuando vio aquí el estilo de vida, la cultura como es, que es muy diferente a Latinoamérica. Totalmente diferente. El hecho que tener que volar, ir a los aeropuertos porque hizo escala en El Salvador, Los Ángeles. Fue un poco complicado, pero fíjese que en eso hasta el Señor tuvo cuidado de ella, porque mi mamá tiene casi 60 años. El Señor tuvo cuidado de ella. Fue un impacto para ella ver aquí cómo el estilo de vida. El estilo de vida, la cultura, muy diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestros países de ya Centroamérica. Sí. Y fue impactante. Pero lo que pudimos platicar, estar con ella, convivir lo más que se pudo,
traté de aprovechar el tiempo con mi mamá, llevarla a conocer. Fuimos a Santa Bárbara, a la playa, varios lugares turísticos de aquí que la llevé a ella para que conociera. Y sí, se fue muy impactada en lo que es este país. Es increíble lo limpio, la seguridad que usted puede andar 10 de la noche afuera. Y Tuvo no hay ella un peligro. shock cultural, ¿verdad? Sí, lo fue para ella. Se llevó esa impresión que es diferente, ¿verdad? Como estamos acostumbrados en nuestros países. Sí, claro. Entonces, por las limitaciones que hay allá, una de las cosas que más le llamó la atención a ella es la comida. ¿Cómo hay comida en abundancia aquí? Porque fuimos a comer a todo tipo de comida. Te vio más cachetón, ¿verdad? Oh, sí, más gordito, dice que me dio. Más rellenito. Sí. Qué Me ha sentado bien el matrimonio, creo. Paulita me cuida muy bien. Wow. Pero algo que le sorprendió a ella es lo que usted quiera comer aquí. Sí. En nuestros países estamos acostumbrados a lo que es en la tierra. No hay opciones. No hay opciones. Lo que hay es lo que hay, punto. Pero aquí, comida oriental, comida... Le encantó la diversidad que hay. La llevé las sopitas. Le encantó. ¿Y qué tal? Le encantó. Le encantó. Thai food le gustó mucho. Fuimos a Ochas también. Comió In-N-Out. Le encantaron las hamburguesas. Oh, estaba rico. Eso le impactó mucho, fíjese, la comida, la variedad de tipo de comida de todos los lugares de los países que existe aquí, que podemos comer. Fue un impacto por allá. De veras, Carlos, me alegro que tuviste ese tiempo con tu mamá, porque sí, cuando yo me había enterado, yo decía, ya tengo días de no ver a Carlos, ¿por dónde anda? Oh, no, es que acaba de llegar su mamá, no sé quién me comentó, y dije, pues con razón, aprovéchala, llévala donde ella quiera conocer y atesora este tiempo que está ahí. Esa fue mi alegría para ti. Gracias, pastor, sí. Y Carlos, ya para culminar, ya que el tiempo fue volando, ¿qué consejo le puedes tú dejar a aquel persona, a aquel hermano, hermanita que anhela un día trazar la palabra o exponer la palabra? ¿Cuál sería el consejo o algunos métodos? Algo bien sencillito que tú podrías hoy en este momento inculcar en ellos. Claro. Yo diría 3 cosas. Uno, primero, amar al Señor. ¿Verdad? Es muy importante amar al Señor. 2, amar la palabra. Y 3, amar el ministerio donde Dios te ha puesto. Wow. Cuando tú entiendes eso, cuando uno entiende eso, pastor, yo creo que cuando estamos en esa obediencia, el Señor abre el entendimiento y uno va a empezar a comprender la Escritura. Yo creo que la palabra del Señor es una fuente de agua viva. Y cuando esa palabra se hace nuestra en nosotros, va a empezar a fluir. Dice que de nuestro interior va a empezar a correr ríos de agua viva. Wow. Entonces, a veces es bueno estudiar teología. Es bueno saber, leer libros, comentarios. Pero lo más importante es lo que tú estás comiendo, la palabra que tú estás comiendo, que se haga rema en tu vida. Yo creo, pastor, que esas 3 cosas, amar al Señor, amar la palabra y amar al lugar donde el Señor te ha puesto, eso te va a llevar a ti a poder ser un buen maestro, un buen siervo, una sierva del Señor fiel. Y Dios dice que honra a los que son fieles, porque a los que fueron fieles en lo poco, el Señor lo va a poner en mucho. Eso no quiere decir que aquel siervo bueno, pastor, es el que no hizo nada, sí hizo algo. Sí. El siervo fiel es aquel que hace la mía extra. Wow. Ese es el siervo fiel. No, en lo poco me fuiste fiel, pero eso poco sí trabajamos. No quiere decir que fue un miembro, un estudiante que no hizo nada, no aplicó sus dones, no estudió. Sí, claro. No, está hablando, aquel que sabía lo que tenía que hacer lo hizo, pero el siervo fiel es el que da más de lo que se le pidió. Wow. La mía extra. Y eso es lo que hace la diferencia, pastor. Hacer la mía extra. Donde nos toca, donde tenemos que estar sirviendo, trabajando, donde sea, en lo secular. Cuando uno da la mía extra, marca la diferencia donde quiera que estemos. Wow. Palabras sabias, palabras poderosas. Carlos, te quiero agradecer de nuevo por tomarte el tiempo de venir y grabar este segmento conmigo. Y ya era tiempo porque teníamos meses de no grabar. Y te quiero agradecer, de veras, gracias por este tiempo, y también salúdame a tu familia, a todos allá en Honduras, y puede ser que en un día quizás tu madrecita
llegue a quedarse acá, si están los planes de Dios. Si Dios así lo permite. Quiero enviar un saludo a todos los amigos y hermanos de Honduras, ¿verdad? Ahí donde nos estén escuchando. Así es. Creámosle al Señor, creamos sus promesas, que Él es fiel y Él honra a los que le honran. Y gracias, pastor, por la oportunidad. Usted también. Espero que no sea la última. No, gracias. Esta fue la segunda. Es la segunda. Falta, va a llegar más. Van a llegar muchos más. Gracias por la confianza, por la oportunidad que usted me da de poder estar aquí compartiendo con usted en este podcast. Yo sé que hay una audiencia muy grande que se ha extendido por muchos países. Y donde quiera que nos estén escuchando, recuerda que el Señor está contigo y Él es fiel. Amén, amén. Y gracias a todos ustedes. Para cualquier información me pueden escribir a través de pablo.azurdia@llamadafinal.com y ahí con mucho gusto podremos comunicarnos a través de ese medio. Y gracias a ustedes, por favor ayúdenos a compartir este podcast, este episodio, para que muchas personas más en lugares remotos de la tierra sean bendecidos y prosperados. Gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros desde el inicio. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones.